Les doy la bienvenida a Abro Hilo, el podcast oficial del Club del Erizo. Acá encontrarás información, debates y análisis sobre la realidad argentina y del mundo. 40% a 31. 9 puntos fueron los que separaron a Juntos por el Cambio del Frente de Todos a nivel nacional en las PASO del 12 de septiembre de 2021. El resultado nos sorprendió a muchos. Pocos esperábamos una victoria de Juntos por el Cambio, con un oficialismo que había hecho de todo para poder dar vuelta a la elección, y al final fueron resultados más que satisfactorios para los que nos encontramos en la vereda, digamos, de la oposición y no coincidimos para nada con este gobierno. Y hoy estamos a casi 2 meses de ese resultado. El gobierno desesperadamente ha intentado hacer de todo para justamente poder dar vuelta a esta elección y que los resultados no se repitan. También ha cambiado, digamos, muchas de las cosas que ha ido haciendo la oposición también para poder mantener estos resultados e incluso mejorarlos. Es conocida la campaña no solo para poder obtener una mayoría o una primera minoría en la Cámara de Diputados para poder disputarle la presidencia de la Cámara a Sergio Massa, pero también la famosa campaña de 5 senadores con los cuales Juntos por el Cambio, si los obtuviese, podría también disputarle ese quórum que tiene Cristina Kirchner en el Senado en día de hoy. Así que bueno, con el Club del Erizo nos decidimos charlar un poco de esta cuestión. Creemos que es una elección clave porque va a definir muchísimo, no solo para este año y los 2 que quedan de Alberto Fernández, sino también de muchas de las cosas que pueden suceder de cara a 2023 en la carrera presidencial. Gracias por estar nuevamente con nosotros y los invito a escuchar un nuevo capítulo de Abro Hilo. En el día de hoy contamos con la presencia de Eloy, Facundo y Joaquín Valls. Ellos 3 tuvieron el honor de estar la última vez en el episodio que hicimos un poco analizando lo que podía suceder en cada una de las provincias en las PASO. Y bueno, hoy tengo el honor, digamos, de que me vuelvan a acompañar en esta ocasión. Así que bueno, muchachos, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias y hola a todos de vuelta. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Gracias a la audiencia por estar al otro lado. Bien, muchachos, voy a ir directo a la pregunta. ¿Qué pequeño análisis hacen de los resultados de las PASO y cuán distinto creen que pueden de cara a lo que se viene este domingo? Bueno, yo quiero dar un pantallazo general desde mi visión. Le recuerdo a la audiencia que soy de Bahía Blanca, sur de la provincia de Buenos Aires, sexta sección electoral. Y creo que parte de lo que vos decís, de los esfuerzos que se están empezando a hacer recién después de las PASO por parte de la oposición para mantener esa mayoría, esos 9 puntos de diferencia que sacó como del oficialismo para tratar de achicarlos. Justamente se empezaron a hacer después de la PASO porque antes nadie pensaba que podían sacar esos resultados. Yo siempre digo que la oposición, por lo menos Junto por el Cambio, no hizo una campaña para ganar. Hizo una campaña de internas. Acá en Buenos Aires, la campaña de Santilli fue contra Manes y la de Manes contra Santilli. No fue una campaña de le vamos a sacar 10 puntos al kirchnerismo. Ni hablar en provincias como Santa Fe, que había 4 listas internas o otras del estilo. Y de pronto se chocaron con que teníamos esa mayoría. Así que creo que estuvieron muy perdidos en un principio de, bueno, ¿cómo mantenemos esto que nunca quisimos tener o nunca esperamos tener? Yo creo que fue un resultado sorpresivo para todos. Recuerdo haber salido a fiscalizar, ir a llevar las planillas de las escuelas y ver los resultados y no creerlo. Creo que no se esperaba tampoco una victoria tan abultada y tampoco esperaría, o creo que se puede esperar lo mismo, ni tampoco se puede esperar lo contrario. Sencillamente porque creo que tiene que ver con que las encuestas han fallado, todos hemos fallado en lo que esperábamos de estas elecciones, y creo que hay un hartazgo de la gente que es muy difícil de parametrizar, es muy difícil de comprender. Entonces yo no creo que no podría ser ni un pronóstico actual realmente, ni tampoco explicar por qué ganamos como ganamos. Creo que es más una de ellos, una pérdida de confianza de ellos que, como dice Eloy, una victoria nuestra. Nosotros no buscamos ganar. Estábamos enfocados en las internas, tampoco fue una campaña de gran contenido y una campaña en contra de,
Una campaña internas sencillamente, y creo que nos encontramos con la victoria así de haberla visto enfrente, pero más porque ellos se encontraron con la derrota que por otra cosa. Sobre todo porque mucha gente de lo que lo hubiera votado no fue a votar, tipo, el rol de los indecisos, no voy a repetir, ya lo hablamos en la vez anterior, que es también la razón por la que tantas encuestas fallaron. Es muy difícil preguntarle a quién vas a votar a alguien que o no va a ir a votar o no sabe, que no está decidido. No, y creo que también es muy difícil que alguien te conteste qué es lo que va a votar realmente. Creo que las encuestas no se han actualizado, digamos, a la necesidad actual y siguen con sistemas que ya de por sí están anticuados, que ya la gente no los usa, igual la gente levanta el teléfono, una encuesta y corta enseguida. Entonces se termina parametrizando la gente que está medianamente politizada y con ganas de responder una encuesta que es muy poca. Bueno, eso me parece interesante por esta cuestión, digamos, que creo que es importante tener en cuenta porque si vemos los números, la verdad es que el porcentaje de participación en las PASO fue el 60%, digamos, o creo que ni llegó al 60% si vamos al número exacto. Entonces, la verdad es que es cierto, digamos, por un lado se decía, digamos, en su momento, es entendible porque primero que son pasos y las primarias como que en general, ¿no? Como no definen realmente un resultado que pueda, digamos, dar bancas, sino que en todo caso reacomoda, digamos, el escenario electoral por una cuestión de internas y de espacios también de cómo se paran, digamos, frente a sus competidores. La verdad es que en general las primarias no son las elecciones más concurridas en general, pero también, y también es la cuestión de la pandemia y todo eso, pero sorprende, digamos, que yo creo que sobre todo también hubo un factor que decían recién de esta cuestión de decepción, de estar enojados y tristes, digamos, con la clase política en general. Yo creo que incluso Juntos por el Cambio, digamos, que aún saliendo victorioso, digamos, yo creo que hubo bastante recelo, digamos, de votarlos. Yo creo que en general no, la gente, digamos, no fue a votar contenta. Yo creo que otras veces, digamos, ha habido como esta cuestión que uno decía de revolución, porque que uno sobre todo los vive a eso, digamos, en, no sé, en elecciones presidenciales, sobre todo por esta cuestión de decir, bueno, pueden cambiar las cosas, digamos, en 2015 fue así, en 2019 para mal en nuestra opinión, pero bueno, fue así también, digamos, con esto de decir, vuelve, digamos, la alegría, decían, vuelve el pueblo de alguna manera, y hoy justamente ese mismo gobierno que hace 2 años, de alguna u otra manera, dio esperanza, digamos, a buena parte de la población, hoy justamente los decepciona y también es interesante porque estaba mirando los datos recién y está bien que está mal, digamos, hacer esta conversión entre presidenciales y legislativas, pero estaba viendo que en todas las provincias, digamos, el Frente de Todos sacó menos puntos de lo que sacó en 2019. De hecho, la única provincia donde sacó un poquito más es La Rioja, pero después en todas perdió y de hecho el promedio es más o menos de 13 puntos que perdió en todo el país, digamos. Entonces, eso también, digamos, marca, digamos, el enojo, digamos, que tiene la gente con el mismo gobierno, digamos, al cual votó hace 2 años. ¿Sabés lo que yo veo? No sé si usted coincide conmigo. Yo los veo desanimados, desmovilizados. Obviamente por el resultado de esta elección, pero también porque veo que no se les ocurren respuestas más que prometer mágicamente que las cosas van a mejorar. Esa es la famosa campaña esta del sí. Sí a la seguridad, nosotros que no te la venimos garantizando hace 2 años. Sí a trabajar, nosotros que fuimos el gobierno con el que perdiste el empleo, etcétera. Pero yo los veo muy tristes. O sea, ni siquiera es algo como ideológico. Yo los veo emocionalmente tirados para abajo. No sé si vieron la entrevista esta de Leandro Santoro, el candidato del Frente de Todos en la capital, con Tomás Rebord, en el método Rebord. Te da una depresión ver esa entrevista. Disculpe que lo diga así, pero realmente yo lo noto planchado al chabón. Tipo, está yendo a jugar un partido a perder. Sí, que creo que es un partido que muchos de sus candidatos tampoco quieren jugar. Muchos de sus candidatos no quieren defender la camiseta de este partido. Muchos de sus militantes o votantes tampoco les preocupó que ir a evitar nuestra victoria. Como a muchos votantes nuestros tampoco les gustó ir a, digamos, permitirnos ganar. Como vos decías, hay muchos votantes que no nos votó con muchas ganas y hay muchos votantes de ellos que dijo, ¿para qué voy? Ya no me importa que síganme hablando de Macri cuando yo la estoy pasando mal ahora. Más allá de que estén en contra, digamos, de
de ese lado de la grieta. Hay una realidad, yo creo que Leandro Santoro, cuando le toca hablar, tiene que decir, como dijo en el debate, es un debate interno que tengo que dar dentro de mi espacio. Porque evidentemente él no quiere defender a su espacio en algunas cosas. A Tolosa Paz supuestamente no le contestan el teléfono. En Santa Fe y en otras provincias, después de las PASO no querían ni siquiera ir a ver a Alberto Fernández. Y muchos candidatos en estas elecciones han hecho campaña quitándose al gobierno de encima, intentando focalizar en sus provincias, en sus localidades, en ellos, pero sin intentar arrastrar la imagen del Frente de Todos o de Alberto Fernández porque les juega en contra. Corte de boleta también está viendo mucho. Sí, he visto en la provincia de Buenos Aires, candidato del Frente de Todos, militando el corte de boleta. O sea, cosas que hacíamos nosotros para no perder, la están haciendo ellos mismos. Y en esto de, por ejemplo, se hablaba de los 5 senadores. Yo creo que independientemente de si no hay quórum del Frente del Partido Justicialista en el Congreso, yo creo que muchos senadores del Partido Justicialista en el Congreso en el 2023 van a soltarle la mano a Cristina Fernández de Kirchner. Creo que ya le quieren soltar las manos ahora. Y muchos, digamos, candidatos no la van a bancar y muchos gobernadores tampoco. Yo creo que hay una idea también de que pierda este gobierno, que se vaya de una vez y permítanos reestructurarnos nosotros para volver a ser competitivo, porque saben que este gobierno evidentemente no tiene capacidad, al menos en esta circunstancia, de reelegir. Entonces es un poco como, bueno, que pase el huracán y después vemos cómo arreglamos todo este quilombo que nos han dejado. Un factor importante que me parece analizar al respecto de lo que están diciendo es también cómo jugó en el ámbito del conurbano bonaerense el hecho de que muchos intendentes no puedan ser reelectos. Creo que eso desincentivó mucho el apoyo de ciertos intendentes al apoyo de proyectos nacionales y están intentando hacer una especie de control de daños en sus propios municipios. Por eso se puede observar en muchos municipios como dice Valls también, muchos intendentes o candidatos a concejales están promoviendo un corte de boleta. Y esto se había visto también anteriormente cuando ocurrieron las elecciones presidenciales en 2015. Cuando el peronismo cree que la cúpula peronista actual va a caer, entonces empiezan a haber estos fuegos amigos en el medio. Se repliegan, dirías. Claro, creo que esta elección me parece que va a estar marcada, estuvo marcada al menos las PASO, por una gran cantidad de fuego amigo y una gran cantidad de propios descontentos. Digo, uno puede observar cómo fue el post-PASO, con todo el lío que mantuvo al sistema de los ministerios en vilo, de ver cómo se iba a reestructurar o no, quién iba a quedar, no, qué posición iba a ser la que iba a quedar o no. Y me parece que ahí uno puede darse cuenta cómo esa coalición, que es el Frente de Todos, una coalición de diferentes ramas del peronismo, empieza a temblar. Y creo que si los resultados de las PASO se repiten o se profundizan, bueno, creo que vamos a ver, en definitiva, 4 posibles salidas. Esto Augusto Salvato diagramó un cuadro bastante interesante que lo subió en redes el otro día, donde decía que básicamente puede quedar de 4 formas diferentes el outcome de esto. El primero puede ser un gobierno dividido con una posición mayoritariamente fuerte de Cristina Fernández de Kirchner. La otra es un gobierno dividido con Alberto como líder. Los otros dos son a la inversa, un gobierno completamente unido, intentando fortalecer y recuperarse de ese golpe, y ya sea una posible salida con Cristina gobernando como líder, gobernando entre comillas como líder, y otra Alberto gobernando como líder del partido. Entonces la definición se va a dar entre esas 4 opciones posibles. Uno tiende a pensar que el peronismo va a tender a dividirse después de esto, van a quedar muchas posiciones lastimadas y muchas personas van a quedar como bastante, no sé si decir humilladas, porque no quiero usar esa palabra, pero sí se van a ver derrotadas en un contexto de que su recuperación va a llevar muchos años, sobre todo devolverle la confianza a la gente. Sí, yo creo que, a ver, de los escenarios que planteas,
escenario número 1, el kirchnerismo fuerte dentro del gobierno. Sí, creo que es un kirchnerismo fuerte dentro del gobierno, pero me parece que no es un kirchnerismo capaz de ganar elecciones. Es un kirchnerismo que recurre a lo peor de sus últimos años, Aníbal Fernández, compañía. Y la otra opción era que Alberto Fernández tomase el timón del barco, pero creo que ni el sindicalismo, ni los gobernadores, ni nadie quiere quedar pegado con él. Ni el propio Sergio Massa, que lo defendía tanto antes de las PASO, creo que quiera quedar pegada a la gestión de Alberto Fernández. Si los gobernadores y los sindicalistas salen a rescatarlo, ¿cómo quedan ellos de cara al público? Con un tipo que yo creo que evidentemente es un muerto político. Acá hay una casi constante, de todas maneras, que me parece interesante tener en cuenta, y es que el kirchnerismo nunca ganó legislativas. Hagamos memoria. 2005 la perdieron. Después del 2005, la otra legislativa que hubo fue la del 2009. La 2005 habían tenido un buen resultado. No ganan intermedias, legislativas solas sin presidencial. Sí, exactamente. Estamos hablando de elecciones legislativas cuando son únicamente legislativas, no presidenciales con boleta legislativa. 2009 son las de Narváez, que también Néstor Kirchner es candidato. Correcto. 2013 las pierden con Massa. Las pierden con Massa en provincia y con un frente, bueno, progresista, UNEN después se llamó, que pasó a ser Primera Fuerza. Exactamente. No, eso fue en 2013. Estamos hablando de 2013, ¿verdad? Bien. Sí. Después, 2015, ahí se hace la presidencia. El 2017 pierden contra Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Y esta es la siguiente. Van divididos. El kirchnerismo nunca ganó elecciones legislativas per se. Igual no sé hasta qué punto dividió tampoco, porque era en realidad Randazzo, digamos, que va con la estructura del PJ, pero, digamos, saca creo un 5%, 4%. Sí, pero, digamos, Unidad Ciudadana no era la representación del PJ en la provincia de Buenos Aires, es más una elección en la cual ninguno decide. Al final, por eso te digo, en realidad al final pero los votos del peronismo como tal fueron los de Cristina, digamos, lo que pasa es que hubo un porcentaje un poco más, digamos, de Randazzo. Capaz le ganaba. Tenemos que tomar, digamos, no solo el resultado de la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, donde, si Claro. no recuerdo mal, más o menos Unidad Ciudadana tenía un 20% y el PJ como PJ un 15%, más o menos. Claro. Corríjame alguien si me equivoco. Sí, igual, medio que el peronismo siempre hace eso. O sea, la contracara de lo que decía antes de que el peronismo está deprimido, creo que es que la oposición, junto por el cambio, está, no sé si asustado es la palabra, pero medio ansioso. Como viste cuando no te crees algo bueno que te está pasando del todo y es como decís, acá hay algo raro. Porque tantas veces se ha condenado a muerte al peronismo, le han cantado la última, que la verdad, ahora que parece que está en su piso histórico, medio que es arriesgado. Nadie se anima a decir el peronismo ya fue. Hablar de la Argentina posperonista, porque realmente siempre está la chance de que vuelva, ¿no? La política es el reino de lo posible. Mientras tengas distritos peronistas donde sus gobernadores o sus intendentes puedan escapar de la realidad nacional, vas a seguir teniendo al peronismo. Con diferentes líderes, pero lo vas a seguir teniendo. Yo creo que más que morir el peronismo, podemos empezar a pensar. Bueno, Alberto Fernández ya es un casi muerto político y el kirchnerismo queda muy debilitado después de estas elecciones. Y si bien la señora es una gran estratega política, creo que esta es tal vez la más. Le tocó bailar con la más fea en este momento. No creo que La más fea sería Alberto Fernández. Exactamente. También hay que decir algo que me parece muy interesante al respecto, y es que es una oportunidad histórica para el peronismo, y no quiero abusar del término oportunidad histórica porque últimamente se usa mucho, pero para mí es una oportunidad histórica por lo siguiente para el peronismo. Porque pueden entender esta derrota como la necesidad de convertirse en un partido profesional del siglo XXI con una cúpula dirigente que realmente se vaya renovando. Pueden empezar a construir eso. Va a depender, por supuesto, de la actual cúpula que acepte esa cuestión y que algunas personas que están en segundas o terceras líneas quieran asumir un liderazgo de un peronismo completamente deprimido a nivel electoral y de nivel de apoyo. Sí, digamos, la estructura interna del partido no ayuda porque
pusieron a Fernández como presidente, en un acto, digamos, de esa parte de capitán Beto y de heroísmo en pandemia. Y a Máximo como presidente en la provincia de Buenos Aires, o sea. Evidentemente. Yo creo que ninguno de los dos va a tener vocación real de liderazgo. Creo que acá va a quedar siendo sincero, creo que los que pueden quedar ahora con capacidad de liderar puede ser Axel Kicillof, hubo Omar Perotti, hubo el peronismo cordobés, que creo no que debe querer saber absolutamente nada con Kicillof y compañía. La pregunta para mí esta se responde en quiénes son los que menos aparecieron en esta derrota. Y para mí son algún grupo de ciertos intendentes que están pululando por ahí, que han hecho un esfuerzo enorme para no aparecer en esta coyuntura. Estoy hablando, por ejemplo, de Insaurralde, de Sujarchuk, estoy hablando de el intendente, por ejemplo, mejor dicho, el ex intendente, que todavía sigue teniendo peso en San Martín, Catopodis. El viejo grupo Esmeralda sería. Los que Exactamente. intervinieron en el gobierno de Axel Kicillof. Exactamente. Yo creo que ellos están un poco diciendo, ustedes tienen que correrse, nada de máxima 2023. Kicillof fue un inoperante que no sabe gobernar, que primero aprenda a hablar. Me parece que están diciendo eso. Déjenos a nosotros, que tenemos experiencia en gestión, que tenemos apoyo de ciertas bases y conocemos territorio. Si consiguen el apoyo de algunos gobernadores peronistas, como algunos del sur, podría ser Perotti, Schiaretti y alguno del NEA, yo creo que podemos llegar, y esto estamos haciendo un caso hipotético, no lo estamos pronosticando, pero yo simplemente digo que si esto ocurre, podemos llegar a tener un poco presente la cierta idea de quién puede llegar a liderar el próximo peronismo. El tema es que, digamos, hablaban recién de esta cuestión de que el peronismo va a tener esta obligación un poco de tener que renovarse, digamos, para seguir, volverse un partido moderno, digamos, de alguna manera más respetuoso de las instituciones, pero, digamos, yo sí, un poco más escéptico, yo creo que de alguna manera sí, el peronismo tiene esta cuestión de decir renovamos las caras, pero yo no sé al final si realmente se van a renovar para adentro, digamos, y sus manejos y la forma que han hecho política desde siempre. Porque si vamos al caso, también han tenido otras oportunidades históricas donde hablábamos de esta cuestión de la renovación del peronismo, cuando pierdan con Alfonsín, esta cuestión, digamos, de ponerse, digamos, de alguna u otra manera, cambiar, reformar el partido y con Menem, digamos, que viene luego en los 90, esta cuestión de decir, bueno, vamos a hacer un peronismo un poco más moderno, más conectado al mundo, y perdieron esa oportunidad. Lo mismo incluso hasta cuando pierden en 2015, digamos, todos hablaban, bueno, el peronismo ahora va a tener que dejar de ser kirchnerista y va a reformarse porque, bueno, un poco el contexto, las circunstancias lo van a llevar a eso, porque si no, no va a volver a ganar elecciones, no van a volver siendo lo mismo que era en 2015. Y eso parecía al menos hasta 2017, digamos, en 2019 un poco. Entonces me parece que la historia, digamos, un poco ha marcado que el peronismo realmente ha renovado caras, pero al final, digamos, no se ha cambiado a sí mismo, a la propia. Es que me parece interesante la comparación que haces con la renovación de Cafiero, porque justamente esa es una época en que las cúpulas intentaron renovarse. Pero, como en ese momento el Partido Justicialista tenía internas, las bases se rebelaron y dijeron, no, queremos peronismo tradicional, queremos un caudillo, salariazo y revolución productiva. Y eligieron a Menem, que bueno, después hizo otra cosa, pero no cambió los manejos internos del partido. Hoy en día, esas dos condiciones, que es las internas abiertas no están, las bases no tienen tanto control sobre el partido, tal vez lo que falta es que las cúpulas tengan la intención de renovarse. Las cúpulas la tienen, porque esta vez no tendrían ese impedimento de la gente ya no te vota. Acá hay un tema que me parece importante aclarar respecto a lo que estás diciendo Eloy y a lo que venía diciendo Lucas antes. Y es que para mí hay un dato que muy pocas veces se tiene en cuenta, y es que este es el primer peronismo de la historia que tiene una segunda oportunidad y la pierde. Porque la segunda oportunidad a Menem no se la dieron. O sea, perdió con Kirchner. El kirchnerismo, el primer kirchnerismo, perdió las elecciones de 2015, se volvió a presentar con la misma lógica en 2019 y la volvió a perder.
Entonces creo que acá hay un hecho que no tiene precedentes, que es el hecho de que tienes un peronismo que fue, entre comillas, perdonado y que volvió a ser castigado y en un nivel mucho más profundo, al menos teniendo en cuenta los resultados de las PASO. Después, si se pueden reinventar en 2023, no sabemos lo que va a pasar. Pero es un dato. Decía la misma Fernanda Vallejo que sacaron menos votos que Cristina en solitario. Respecto a las bases y a esa discusión interna del PJ, yo creo una realidad que también el justicialismo se encuentra ante una realidad bastante complicada, que es que antes vos tenías una base que era adoctrinada y que era formada en la idea de la partidaria y del partido por sobre las demás cosas, y yo veo hoy a un peronismo que ya no tiene, digamos, esa base común, sino es un rejunte de agrupaciones que tampoco se ponen de acuerdo entre sí, y de gente militante pero sin poder real, pero que parece que gritan mucho, pero tampoco tienen la batuta para cambiar las cosas o manejar las cosas. Entonces, no sé ni cómo esta rama militante va a tomar una renovación del peronismo y hacia dónde la va a tomar, ni cuánta va a ser la capacidad de una cúpula evidentemente debilitada y una renovación que tampoco tiene tanta fuerza y tampoco está tan clara para cambiar este escenario. Yo creo que es incierto, como en 2018, no, el 2019, cuando nos enteramos una semana de mayo que Alberto Fernández iba a ser presidente de la nación y nadie entendió cómo carajo había sucedido. Creo que con la renovación del PJ se va a dar de la misma manera. Dentro de 2 años veremos quién es el candidato a presidente del PJ y vamos mirando entre nosotros y vamos a decir, ¿este tipo de dónde salió? O sea, yo pienso lo mismo que vos, que hay un montón de líderes dentro de las bases, gente que moviliza, gente que te lleva votos, que no son peronistas. Podrán usar el lenguaje peronista, hacer la B con los dedos, tener la estética peronista, pero en el fondo no son gente que va a tener disciplina partidaria con el PJ. Son gente que es alfonsinista, como puede ser Santoro, viene de movimientos sociales o estudiantiles, como pueden ser Grabois, Ofelia Fernández. Suena muy morenista, pero el propio presidente dice que se inspira más en Alfonsín que en Perón. Creo que una idea del el peronismo ha sido integrado evidentemente por una progresía con los mismos vicios corruptos, pero que se siente progresía, no se siente peronista. Claro, hay muchos que te dicen, yo milito en el campo popular, que hoy en día se llama peronismo, pero Recuerdo que su candidato fue Pino Solanas. No viene, digamos, de una pureza peronista, sino más bien de un rejunte o una agrupación de mucha gente a la que le mueve lo social, pero que no tiene un liderazgo más de ese liderazgo caudillesco de su referente, porque no tiene un liderazgo intelectual, no tiene una escuela de formación política, piensa lo que dice, lo piensa y tiene a su referente, llámese Grabois, llámese como se llame, y hasta ahí llega. está diciendo que le falta rosca al Que le frente de falta todos. coherencia interna y unidad interna. Y tener un liderazgo lo suficientemente fuerte para decir, si vamos para allá, vamos para allá. Porque un tipo les prometió salariazo y después lo vamos a llevar a una reunión con Reagan. Bueno, con Reagan no, con Bush. Y ellos dijeron, perfecto. Ahora, prácticamente muchos de ellos dicen, no me gusta este, no me gusta aquel, yo sigo a este, yo sigo a aquel. No hay un liderazgo dentro del gobierno, no hay un liderazgo dentro del PJ donde todos se sientan parte. Todos quieren hacerle una interna al otro. Y todos quieren ganarle al otro. La verdad que súper interesante hasta ahora el intercambio, la verdad que comparto bastante de los análisis que se hicieron, pero también, digamos, quería charlar un toque, una batalla que va a ser muy interesante de ver, sobre todo para los que somos cercanos al liberalismo o estamos cerca de este espectro, lo que puede pasar en la ciudad de Buenos Aires. Es gracioso porque, digamos, así como en muchas provincias y distritos nos quejamos un poco de la falta de diversidad que hay en opciones electorales y esta cuestión de que muchas veces no están presentes las alternativas que a uno le gustaría, digamos, en cuanto a nivel ideológico, político, en general, digamos. Es gracioso porque en el caso de la ciudad de Buenos Aires, bueno, tuvo al menos dos alternativas que se autodenominan liberales en las PASO,
Una fue la de Republicanos Unidos, que un poco encabezó Ricardo López Murphy, por otro lado la lista de Milei, como se sabe. Y va a ser interesante porque ya incorporada la lista de Juntos por el Cambio, digamos, ya integrada, va a ser interesante ver, digamos, si al final López Murphy y la lista de Republicanos Unidos logra de alguna manera mantener sus votos dentro de Juntos por el Cambio, o los de Milei justamente se llevan muchos más por esta cuestión de atracción, de decir, bueno, ya no tenemos una lista sola de liberales para votar, sino que tenemos una dentro de Juntos por el Cambio, con gente de diversos orígenes ideológicos, entonces, digamos, el decir, bueno, voy a votar a la lista de Milei porque quiero que entre Javier, cosa que va a pasar igualmente, digamos, pero va a ser interesante ver qué pasa en ese Sí, sentido. yo creo que tampoco es que, digamos, la persona que está en la calle dice quiero diputados liberales, no, más bien quiere gente que vaya en contra del sistema y que le reduzca los impuestos, que eso evidentemente es liberalismo, pero no tienen, digamos, esta materia discursiva. Creo que mucho el votante de López Murphy es un votante que posiblemente ya había sido de Juntos por el Cambio, pero que no haya querido votar a Vidal. Creo que la Cava es tal vez el ejemplo de una de las mejores campañas del país, pero que en un principio tuvo una mala elección de candidatos en cuanto a lo que esos candidatos transmitían en un principio. Escuchamos hablar a María Eugenia en el debate y era fantástica, pero creo que desde que se puso el papel de candidata todavía uno se acuerda de lo orgullosamente bonaerense que era y de ese salto político que le hizo perder mucha credibilidad. Y cuando vos ibas y le preguntabas a alguien, y muchas ganas de votarla tampoco tenía, y entre eso y no sentirse tal vez representado por nuestra fuerza en lo que fue durante estos últimos años, tanto los 4 años de gobierno como los 2 de oposición, creo que es un clima que ha generado evidentemente que surjan estas terceras fuerzas diversas, y creo que evidentemente ahí hay una pérdida de apoyos nuestros. Bueno, la lista de López me parece que es una visión dentro de Juntos por el Cambio y que sus votantes tienen una visión dentro de Juntos por el Cambio y dentro de esa, digamos, estabilidad política, que no quieren optar por una opción nueva, sino tal vez por un viejo conocido que no les falló en su momento, que en su momento les caía simpático, les gustaba cómo hablaba, etc. Es una opción más, no voy a votar a esta señora. Yo creo que la elección ahora mismo entre esas dos fuerzas, tipo entre la lista completa de Justo por el Cambio y la de La Libertad Avanza en la ciudad, más que un voto a personas, es un voto mensaje desde el ciudadano de a pie, ¿no? O sea, no el que dice mi líder es tal desconocido que está en el puesto 13 de suplente de la lista, sino la persona común que vota por ideas. No es tanto como quiero que Javier entre, o quiero que López Murphy entre, o quiero que Eugenia entre, porque va a pasar igual. Sino más como, bueno, voto la lista de Vidal porque quiero que la oposición sea más de centro, o voto la de Milei porque quiero que el país gire más a la derecha. Sí, o sea, digamos, estoy harto de estos tipos que han subido los impuestos, de la ley de alquiler, de esto, de aquello, que lo vengo sufriendo, sufrí la pandemia, la sufrí económicamente, voto una opción que es, digamos, antipolítica o que está en las antípodas a esa política tradicional, que llama a esa política tradicional como casta, voto esa opción, o bueno, sigo votando, digamos, la opción que voté durante mucho tiempo, que ya es opositor al kirchnerismo. Creo que tiene que ver con el que le gusta el mensaje de Javier Milei porque tiene bronca, o el tipo que se espanta del mensaje de Javier Milei y dice que este loco no entre. Creo que ahí está, digamos, como dice Eloy, el voto individual de cada uno, el que está harto al punto de decir voy a votarlo porque no quiero que los otros ya me defraudaron, me decepcionaron, etcétera, o que tal vez dice no lo voy a votar porque su discurso no me gusta, me asusta. Creo que no tiene que ver tanto con me gusta más del centro, me gusta más la derecha. Creo que tiene que ver, tengo cuánto es mi nivel de bronca y cuánto es mi nivel de tolerancia al discurso de la bronca. Bueno, la verdad es que me resulta interesante esto que dicen porque yo de hecho estoy un poco más de acuerdo con esta última idea. Yo creo que si vamos al caso, en general no es tan común, digamos, que un votante en una elección para otra cambie así, digamos, una elección, digamos, yo creo que en general uno decide, digamos, en cuanto a esto que decían, digamos, el mensaje y eso, y yo creo que cuando uno ve al votante promedio de Milei, yo creo que, digamos, sobre todo esta cuestión del mensaje que Javier daba, digamos, el ser leones, digamos, de ser de alguna manera duros y firmes contra la casta, como siempre.
Me parece que de alguna manera marca esa cuestión justamente de firmeza, es decir, si yo ya desde el principio, digamos, no me gustaba la reta, digamos, y Juntos por el Cambio y todo lo que representa eso, difícilmente vaya a votar a una lista que representa un poco eso, digamos, aún si Republicanos Unidos viene a hacer esta cuestión de interna, decir, discutamos ideas y no somos complacientes, no es que nos valije la reta, sino que realmente venimos a de alguna manera cambiar la forma de hacer oposición. Yo creo que es difícil esta cuestión de decir, sí, voto a esa lista, digamos, para luego votar a la de Milei, digamos. Yo creo que en general esta cuestión se va a mantener y no sé hasta qué punto va a haber realmente un cambio de votos, de decir una coalición a la otra. Me parece que en ese sentido se van a mantener más o menos los mismos resultados, puede igualmente que Milei crezca un poco, pero no sé hasta qué punto, digamos, porque muchos incluso están esta idea de decir vamos a pasar al kirchnerismo, digamos, el famoso sorpaso que a veces se habla, y me parece que eso no va a suceder realmente. Pero bueno, digamos, yo creo que en ese sentido, un poco lo que marcó las PASO es lo que va a volver a suceder ahora en las generales. Yo no creo que en ningún sentido haya un cambio de dirección del voto. No, yo creo que el votante no intelectualiza su voto, no se pone a analizar numéricamente qué pasa si yo, por ejemplo, voto a los Murphy, cuántos diputados liberales meto, y después voy y voto a Milei. Creo que el votante vota con el sentimiento, como en su momento se decía, con la billetera, vota con lo que le está pasando, con la educación, con la salud, con la economía, y votará en el momento, digamos, para mí lo que votó en las PASO ya evidentemente, habrá quien lo habrá intelectualizado, pero creo que mayoritariamente, como vos decís, Lucas, la gente vota con el sentimiento y votó, si le tenía bronca va a seguir votando con bronca, y si le asusta el discurso de Milei va a seguir votando con ese susto. Esas son malas noticias para el que ayer estaba tratando de hacer una racionalización. Yo veía circular un cartel de corte de boleta. Era boleta Milei diputado y Juntos por el Cambio de legisladores porteños. La gente no corta boleta, tiene que tener algo que lo movilice mucho y ya uno militar ese corte que lo haga. Incluso exacto, El municipio, como está pasando y se está viendo el conurbano. serían 2-3 puntos. No es una gran variación ese corte de boleta. Va a meter no racionaliza tanto el voto. Es más, hay muchos fiscales, me ha pasado cuando iba a votar. Veo y muchos fiscales que ni siquiera saben que si pones 2 boletas cortadas de diferentes espacios cuenta igual. Pues si pones una para senadores de un espacio, una para diputados de otro espacio, eso es un voto válido, te lo anulan. Por eso a mí me resulta fascinante ver cómo se van a alinear las cosas después, en términos de que, bueno, hasta acá el efecto outsider lo tenés porque recién entraste a la política. Ahora podés contar que un montón de gente ideologizada o enojada o por cualquier otro factor racional o pasional te vote espontáneamente y de base. Para la próxima tenés que ir con una estructura. Necesitas un aparato, necesitas territorio. Militantes, Principalmente porque hay fiscales. mucha gente que dice, si vos no le podés ganar a esto, mirá, yo la opción que le pueda ganar. Pero el argentino es más anti algo que otra Claro. cosa. Por eso a mí me parece bastante curioso, más el caso de José Luis Esper por ahí en la provincia de Buenos Aires que el de Milei, porque Avanza Libertad, a diferencia de La Libertad Avanza, probablemente no solamente meta diputados nacionales, sino también provinciales y concejales en varios municipios. Por ejemplo, donde yo, Bahía Blanca, es probable que metan 2 concejales y que queden asentados como tercera fuerza, lo cual es un montón. Y una vez que los metiste, o sea, una vez que tenés gente en el consejo con toda la estructura y bajada de guita desde el Estado que eso implica, ya está. O sea, sos una fuerza política permanente de la Todo realidad del depende municipio. digamos, de quiénes sean esos cargos. O sea, si vos tenés gente que le sea adepta a José Luis y fiel a José Luis, en el sentido de vas a meter gente liberal, obviamente que estructura. Después te puede pasar de que metas gente que al día siguiente está militando para otro espacio. Le ha pasado incluso a Juntos por el Cambio con el Partido Fe, etcétera. Hoy, por ejemplo, en Santa Fe, si por ejemplo, si algún diputado abandona la banca, asumiría una muchacha del Partido Fe, que cuando la sumamos estaban Juntos por el Cambio y ahora está, digamos, de asesora y acompaña a Omar Perotti. Entonces, hay que ver, digamos, si esos concejales y esos diputados a la primera reunión con el intendente no se pasan de espacio.
Vos podés meter diputados, podés meter legisladores, como meter el Frente de Izquierda, que vos sabés que van a quedar el Frente de Izquierda. Ahora, al haber alquilado sellos, o al haber hecho coaliciones a veces tan poco claras y con gente que un día está acá y al otro día está allá, y usualmente son gente que vienen de haber ido por espacio, pues no es que tenés toda gente del Partido Libertario, toda gente... No, tenés gente que tal vez fue UCDcista y también fue peronista y también fue Juntos por el Cambio y que ahora va por y bueno, consiguió la banca y andás a ver si se queda con esa banca para ese partido. Bueno, esto es algo que es algo que realmente pasa siempre en todos lados. Yo siempre cuento, digamos, que es gracioso el ejemplo. Acá por suerte no se dio con ninguna lista liberal, pero acá en Chaco, digamos, se da que en esta elección, incluso ya desde 2019, se dieron en estas dos elecciones, que el partido de Gómez Centurión, digamos, va con Acción Chaqueña, que es un partido que tiene muchísimos años, que en su momento en los 90 gobernaron incluso de todo, pero que es un partido que a día de hoy, digamos, no tiene gente y es básicamente un partido que vende el sello. En esta última década, en estas últimas décadas han estado con el radicalismo, la oposición, han estado con el peronismo, ahora están con nos, digamos, y es gracioso, digamos, ver cómo se configura eso. Y sobre todo yo creo que, digamos, de alguna manera el antecedente que tiene un poco el frente, digamos, el armado de José Luis en 2019 con UNITE y todo eso, digamos, incluso era con ASEF primero, después que al final se vende con Juntos por el Cambio, pero, digamos, y ahí es que Esper, digamos, recurre a UNITE, digamos, está esa cuestión de decir, también a nivel nacional sí conocemos a las caras, a los referentes, pero luego cuando uno va bajando más o va yendo por toda la lista, digamos, se encuentra personajes que uno no los conoce o son personajes que, digamos, de alguna u otra manera tienen un grado de sombra sobre ellos porque o son personas que no representan realmente las ideas de la libertad o son gente que justamente está ahí por una cuestión del decirte, el presté el sello y bueno, y estoy ahí por eso. Sí, bueno, ASEF, Virginia Luna iban a ser candidatos en su momento con UNIR y después candidatos por UNITE hubo. La segunda de Santa Fe, o sea, la segunda de Santa Fe, la presidenta de UNITE. O bueno, también hubo candidatos, digamos, dentro del armado de José Luis Esper que, digo, Nazareno todo el mundo sabía lo que iba a hacer hasta que lo hizo. Y fue, digamos, el primer candidato a diputado por Cava. Entonces creo que, bueno, los armados liberales, al no haber conseguido un partido propio y no haber conseguido esa unidad que le permitiera competir, han recurrido a otros sellos y han recurrido a, digamos, otorgar candidaturas a gente que uno no sabe después cómo van a jugar y que tienen largo historial político. Atrás de Marra está la presidenta de UNITE Ciudad de Buenos Aires. UNITE es un partido que siempre se declaró filoperonista y que hizo una corruptela con fotocopiadoras en Rosario. Es gente que no va a sumar mucho. Claro, bueno, sin ir más lejos, justo lo nombraste a Marra en 2019 estuvo con la Baña. Yo no Evidentemente. sé realmente qué salto ideológico hizo, digamos, para pasar de la Baña a Milei, digamos, en 2 años. La verdad que si no hay una cuestión ahí de... Perdón por el juicio que voy a hacer, pero de hipocresía de llamar al resto casta o etcétera, cuando. Viste, con Roberto Labaña. Totalmente. Con Roberto Labaña, la mujer de Dualde, Claro. y creo el candidato de Labaña en Ciudad de Buenos Aires no está ahora, no es el presidente de INDEC. No, no, pero es que si vamos al caso, digamos, el vicepresidente el candidato a vicepresidente de la Baña, digamos, Urtubey, es probablemente la imagen de la casta política en Salta, ¿no? Entonces, es gracioso, ¿viste? Uno, la verdad. Hay contradicciones dentro de la política y lo discursió bastante interesante. Sí, totalmente. Pero bueno, la verdad que la conversación ha sido interesante, digamos. Esperemos que un poco puedan repetirse y hasta mejorarse los resultados a nivel nacional en cada una de las provincias en las que se juega mucho. Hubo algunas provincias en las cuales, digamos, el que haya estado más o menos atento a los resultados, hubo provincias en las que se ganó por menos del 1%, pienso en Salta, por ejemplo, o en otras en las que apenas ha llegado un 5% a la diferencia, y la verdad es que en más de una provincia es probable que los resultados se den vuelta. Veremos cómo se configuran igual al final. Yo no soy tan optimista en Chaco, si les soy sincero, meto un poco una opinión personal mía de lo que puede pasar, pero veremos, esperemos que sea una buena elección no solo para Juntos por el Cambio y la oposición en general,
sino también para algunas opciones liberales que nos gustan o de algunos personajes que nos gustan en el Club del Erizo, que realmente Juntos por el Cambio de cara a 2023 y de cara al proyecto de país que va a armar en adelante, digamos, que ojalá puedan acercarse más a las ideas que nosotros promovemos y a las cuales pensamos que son las ideas de la libertad, de la república, ¿sí? Entonces, de alguna manera que esta ola liberal, digamos, que se viene generando hace un par de años, que realmente puedan tener un impacto en la oposición y que tengamos una oposición más firme, más definida en lo que quiere hacer con la Argentina y sobre todo mucho más amplia y diversa en cuanto a ideas y propuestas para el país. Así que bueno, muchas gracias por estar hoy, chicos. La verdad que es súper interesante este episodio y ojalá que todos lo hayan disfrutado, así como nosotros seguramente. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, gente. Gracias por estar del otro lado siempre. Bien, y ahora como siempre me dirijo de vuelta a la audiencia, agradecer una vez más y capaz suene repetido, digamos, pero lo voy a hacer cada vez porque la verdad es que en el Club del Erizo estamos muy orgullosos de todo lo que venimos haciendo, de todos los capítulos, no solo del podcast, sino en general, digamos, del contenido que hacemos. La verdad es que no lo haríamos si no fuera así. Así que bueno, la verdad es que gran parte de eso es justamente la gente, digamos, que nos escucha. Así que bueno, gracias nuevamente por estar acá. Como siempre digo, si nos siguen, digamos, en redes sociales, genial. Y para los que no lo hacen, un poco tomando una frase de alguien que estuvimos hablando más temprano, los invitamos a seguirnos, que no los vamos a defraudar. Estamos en Twitter, Instagram, ¿sí? @Club del Erizo y @Club del Erizo Oficial, respectivamente. Así que síganos ahí, también en nuestra cuenta en YouTube, nuestro canal. Ahí tenemos también contenido no solo del podcast, sino también mucho contenido de podcast es más complejo, digamos, un podcast de historia, y donde no solo se habla de diversos periodos de nuestra historia nacional, sino también de cuestiones muy interesantes y graciosas, como creo que alguna otra vez ya comenté, de spots y jingles, digamos, de campaña. La verdad que en ese sentido es una sección entretenida, digamos, dentro de lo que hacemos. Así que bueno, espero que también te puedas pasar por todo eso y ver lo que hacemos y bueno, que realmente puedas disfrutar nuestro contenido. Muchas gracias de nuevo y te esperamos en un nuevo episodio de Abro Hilo.